En la aplicación del círculo hermenéutico de este documental se utilizó la carta de Howard Philip Lovecraft, escrita el 1 de junio de 1927 para la señora Renshaw. La elegimos porque su contenido puede ser objeto de varias interpretaciones, además de reflejar mucho su vida. Howard Philip Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de novelas y de relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores y aún vigente. Su obra constituye un clásico del terror cósmico materialista, una corriente que se aparta de las temáticas tradicionales del terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incorporando elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Cultivó también la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. 598 Angel Saint Providence, Rhode Island, 1 de junio de 1921. Querida señora Renshaw, estoy contestando cartas con rapidez estos últimos días, porque carezco de la voluntad y la energía para hacer nada más pesado. La muerte de mi madre el 24 de mayo me provocó un shock nervioso extremo, y encuentro que la concentración y el esfuerzo continuado me resultan bastante imposibles. Soy desde luego supremamente no emocional, y no lloro ni me entrego a cualquiera de las demostraciones lúgubres del vulgo, pero el efecto psicológico de un desastre tan vasto e inesperado no es por ello menos considerable, y no puedo dormir mucho ni esforzarme con ningún espíritu ni éxito especial. A pesar de la enfermedad nerviosa de mi madre y su presencia en un sanatorio durante 2 años, la enfermedad fatal fue completamente distinta y no relacionada, un problema digestivo de brusca aparición que necesitó una operación. No se esperaba un resultado grave hasta el día anterior de la muerte, pero entonces se hizo evidente que solo una constitución fuerte podría causar la supervivencia. Nunca fuerte ni vigorosa, mi madre no pudo recobrarse. El resultado es causa de amplia y profunda pena, aunque para mi madre fue solo un alivio del sufrimiento nervioso. Durante 2 años había deseado poco más, así como yo deseo el olvido. Como yo era una agnóstica, sin creencias en la inmortalidad, y deseaba la muerte mucho más porque significaba la paz, y no una eternidad de aburrida conciencia. Por mi parte, no creo que espere una muerte natural, porque ya no me queda ningún motivo especial por el cual deba existir. Durante la vida de mi madre fui consciente de que la eutanasia voluntaria de mi parte le provocaría inquietud, pero ahora es posible para mí regular el término de mi existencia con la seguridad de que mi fin no provocaría a nadie más que una molestia pasajera. Por supuesto, mis tías son infinitamente consideradas y solícitas, pero la muerte de mi sobrino rara vez es un acontecimiento portentoso. Posiblemente encontraré cosas interesantes suficientes para leer y estudiar como para postergar mi ahorcamiento indefinidamente, pero no pienso soportar el aburrimiento más allá del cierto límite. Es mejor ser como uno era en la eternidad antes de haber nacido. Mi madre era, con toda probabilidad, la única persona que me comprendió por entero, con la posible excepción de Alfred Galpin. Era una persona de encanto, fuera de lo común, y fuerza de carácter, consumada, ejecutante en literatura y las bellas artes, una erudita en francés, música y pintura al óleo. No es probable que vuelva a conocer una mente tan admirable en todo sentido. En la primera lectura entendemos que es alguien con claros pensamientos suicidas, debido al contenido escrito en el texto. También tenemos la idea de que ama y valora mucho a su madre, pero con una segunda y tercera lectura e investigación del escritor, damos cuenta de que es alguien con un talento idílico para escritura, el cual aún no ha notado, y con un pasado atormentado y lleno de dolor, no solo físico, sino psicológico también. Damos cuenta de prejuicios del autor, tales como:
Creemos que es una persona que piensa en suicidarse, que depende de su madre, no se ve presencia de sentimientos. Además, el autor es supersticioso y tiene un modo de pensar muy original, pero radical, en el cual no valora la presencia del hombre en la tierra, pero en especial la raza negra. Howard Phillips Lovecraft fue un escritor norteamericano nacido en Rhode Island, Providence, cuyo desarrollo fue sorprendente. Recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 o 7 años de edad. Era un niño que no le gustaba jugar con los demás. Ellos querían jugar a policías y ladrones y él quería hacer representaciones históricas, pero dejó el colegio un año después por sus malas notas en matemáticas. A los 13 años, su padre se internó en un hospital psiquiátrico y ahí muere unos meses después. Se muda entonces con su abuelo, que lo incita a la lectura, y él descubre una inmensa biblioteca de su abuelo. Pero a los 14, este muere, dejando a su familia en una gran miseria, haciendo que él pierda también su casa, obligándolo a mudarse en un apartamento. Esto lo destruye emocionalmente y ve el suicidio como una opción. Lovecraft siempre fue interesado en la ciencia, la astronomía. A los 13 años creó una compañía de detectives, pero fracasó, y a los 16 participaba activamente en una columna de la Gaceta Científica. Su condición de miseria lo llevaba a tener empleos muy humildes, principalmente como escritor fantasma, que consiste en escribir cuentos y firmar con el nombre de otra persona, lo que hace de Lovecraft un autor de ciencia ficción y poesía. También era editor para escritores mucho menos talentosos que él. El hecho que personas de otro color de piel tuvieran más oportunidades que él, sabiendo que era un anglosajón, hizo que escribiera en él cierto racismo, como lo describe en una de sus poesías. Cuando tiempo atrás los dioses crearon la tierra, a imagen y semejanza de Júpiter, al incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban, para llenar el vacío y unirles al resto de la humanidad. Los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan, una bestia forjarían, una figura semihumana, colmada de vicios, y negro fue llamada. Siempre que nos encontrábamos en las calles de Nueva York abarrotadas de personas de distintas nacionalidades y credos, Howard venía lívido de rabia, parecía que iba a perder la cabeza, escribió Green después de su divorcio. A los 31 muere su ser más querido, su madre, de una grave e inesperada enfermedad. La miseria que vive se vuelve aún más grande y olvida su sueño de dedicarse a la escritura y le toca hacer trabajos miserables, que consistían principalmente en corregir textos de autores menos talentosos que él. Después, se casa con Sonia Green, que ella tenía una empresa de sombreros, pero esa pronto queda en bancarrota. Cada uno se muda a un estado diferente y se ven obligados a divorciarse. Un año antes de su muerte, su mejor amigo, el autor Conan el Bárbaro, Robert G. Howard, se suicida de un tiro en la cabeza. Es triste decirlo, pero la gran frustración por su fracaso en matemáticas destruyó su sueño y su sufrimiento constante lo llevó a producir sus más grandes obras, Los mitos de Cthulhu, en un conjunto de novelas que publica en el periódico Weird Tales. También escribió centenares de cartas a través de todos los Estados Unidos, pero su trabajo y su talento nunca fueron reconocidos por el gran público. Fue solo unos 60 años después de su muerte que finalmente se reconoció como el padre de la fantasía horror moderno y uno de los escritores más brillantes de la humanidad. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fue arruinando su salud. Su normal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas, lo que lo lleva al hospital Jane Brown Memorial. Finalmente, el 15 de marzo de 1937, Howard Phillips Lovecraft muere de cáncer intestinal e insuficiencia renal, creyendo que es un escritor mediocre. Vivió durante el inicio de la modernidad, principios del siglo XX, la era donde el hombre empieza a desarrollarse en la maquinaria para dar paso a la era contemporánea, pero también le toca sufrir la Gran Depresión, donde millones de norteamericanos perdieron sus trabajos, sus hogares por la quiebra económica de Estados Unidos. Las personas eran bastante materialistas y todos querían tener mucho dinero por el contexto en el que estaban, para no tener que esforzarse de manera sobrehumana para conseguir dinero.
La búsqueda de las personas de esa época perdura en la nuestra. La búsqueda de las personas de esa época perdura en la nuestra. Aún hay mucha gente que quiere solamente dinero y lo pone por encima de todo, tal como la pobreza se encuentra en todo el mundo y hay cada vez más pobreza como tocó en la Gran Depresión de 1929. Pero también hay importantes diferencias, notablemente la tecnología que ha evolucionado de manera exponencial que aumenta aún más el abismo entre las personas con plata, poder y los pobres. La idea principal y significativa del texto fue mostrar la situación tan desesperada en la que vive aquel hombre, y aunque no lo muestra en su vida cotidiana, es una persona cuya vida es muy triste y dura por las condiciones de vida en las que se encuentra. Pobreza, familia casi destruida, perdió al ser que más apreciaba y admiraba, destruyéndolo emocionalmente. El hecho de querer suicidarse por no encontrar el sentido de la vida o perder un ser querido es aún bastante común, pero en realidad la gente se suicida por unos problemas no tan graves, y estos tratan de hacerlos parecer más graves de lo que son en realidad. Estoy de acuerdo en la parte de que la muerte de uno no es una cosa que dura para siempre. Para los demás, solo es una molestia pasajera o un placer para algunos. Una persona muere, pero la vida de los demás y del mundo continúan. Ciertamente, nuestra muerte le causará tristeza a algunas personas, pero no pueden quedarse llorando toda la vida una pérdida. La gente sigue adelante, y después de todo, la muerte de un ser querido es tan solo un obstáculo en nuestras vidas. Porque por el simple hecho de perder a alguien, nuestra vida se vuelve miserable y nuestra visión negativa. Al perder una persona amada, perdemos algo muy valioso, algo fundamental en nuestras vidas que contribuyó en nuestro crecimiento emocional y forma de vivir, que sin ella vemos todo gris y no le damos sentido a las cosas, y empezamos a desvalorizar las cosas con el miedo de volver a perder algo que queremos y caer otra vez en la desgracia o hundirnos más. Porque el autor intentó suicidarse a los 14 años y no después de la muerte de su ser más querido, su madre. A los 14 años era joven, una mente pensante de bien formada y sensible, que exageró una respuesta ante las desgracias que se vio afectada por la gran dificultad económica por la que pasaba y la muerte de su abuelo, el que lo crió y lo incitó a ser como fue. Pero después, a los 34, al morir su madre, él es más maduro, es más reflexivo, y eso permite reflexionar acerca de la muerte de ella, que si ésta hubiese muerto antes, aproximadamente a los 15 años, ciertamente se hubiera suicidado con éxito. ¿Por qué valorar tanto a su madre si ésta le decía cosas que lo desmotivaba, como decirle que era feo y que nunca iba a triunfar en la vida? Era ese más cercano que le quedaba en esa época de su vida después de tantas muertes. El modo de actuar de la madre frente a su hijo cambió, y así se dio cuenta de que su madre realmente lo valoraba, lo quería, lo entendía a pesar de sus defectos. Porque sus escritos son fantásticos y sus sueños basados en fantasías y su vida fue eminentemente materialista. Es una respuesta de orden psicológico del autor, imposible de deducir.